un porcentaje altísimo del éxito de estos grandes deportistas de élite tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que ese es el plus. Siempre digo, como habrá muchos tenistas, por ejemplo, que físicamente sean como Rafa Nadal, puedan hacer lo mismo que Rafa Nadal, y lo que le diferencia, lo que ha llevado a Rafa a ser el mejor del mundo en lo suyo es esa mentalidad, ¿no? Ese margen. Pero este tipo es espectacular, Alex. Yo no lo entiendo. Él sí que en alguna entrevista pasada dijo que había estado en el psicólogo, pero de pequeño, yo creo que no, ni cuando era peleador. Y se ha autoforjado a sí mismo, porque no creo que nadie le pueda enseñar esa mentalidad tan grande que tiene, que es superior a cualquiera que pudiera enseñarle esa mentalidad. Es una barbaridad lo suyo, la capacidad que tiene de autoconvencerse. Es verdad que cuando va a salir a la jaula contra Volkanovski, yo sí que le veo más nervioso que en otras ocasiones, tanto que tiene que exteriorizar esas palabras que se dice normalmente a sí mismo dentro, ¿no? Que es: yo lo soñé, las cosas buenas están al otro lado del miedo. Dios está conmigo, Dios ¿no? está Dice conmigo constantemente. Pero ahí sí que empecé a ver un poco el Ilia, a decir, algo sí que está sintiendo, aunque sea ese miedo al que pasará ahora, ese miedo al posible fracaso después de todo lo que había estado diciendo, ¿no? Que lo tenía que respaldar y lo ha hecho, de hecho. Pero es impresionante, porque ese momento, todos los peleadores dicen que es el más duro, que es el cuando vas a salir a pelear, ¿verdad?, a la jaula, cuando estás en el vestuario, cuando estás en la bocana para salir ya directamente al escenario. Una vez ya estás dentro del escenario, es verdad que se enfocan tanto, visión túnel, en el peleador que tienen enfrente, que se olvidan un poco de todo ese nervio, de todo lo que ha pasado mentalmente. Pero ese momento es el que forja al campeón. Ilia Topuria lo supera, y lo supera con creces. Pero el hermano es igual. El hermano es un poquito diferente, al menos estilísticamente y dentro de la jaula lo es, y mentalmente yo creo que es diferente. No le hemos visto tanto a prueba, también he de decirte, porque realmente los momentos en el que más a prueba están son en las peleas. Y Alex Topuria tiene en concreto un 5-1, tiene 6 peleas. Ilia lo hemos visto en más ocasiones y lo hemos visto dentro de UFC. Para el que no lo sepa o el que conozca esto un poquito, Alexandre Topuria también ha firmado por UFC y de hecho se estima que en mayo o junio sea su debut. Ahí veremos, de verdad, si están hechos de la misma pasta cerebral o mental. Tú conoces personalmente a los dos. Sí. ¿Y en las distancias cortas tienen más similitudes que diferencias o...? Cuando les oyes hablar, dices, son hermanos. Se notan mucho las expresiones, sobre todo, que tienen. Pero es verdad que tienen un punto diferente. No sabría ahora mismo precisarte el cual, porque los tienes que vivir, tienes que ver cómo se expresan. Quizá Ilia sí que habla mucho con frases construidas, que son suyas, que ha asimilado suyas, que no le resta naturalidad, porque lo dice de manera natural. Y Alexandre sí que quizá pues fluya un poquito más en ese tipo de conversaciones. Pero los dos siempre tienen algo en común, y es que cuando tú les preguntas, claro, muchas veces mis conversaciones son muy profesionales, de qué va a pasar y demás, ellos siempre dejan todo en manos de Dios. Son tipos súper religiosos. De hecho, imagino que sean cristianos ortodoxos por la religión, sí, por de donde vienen, que es georgianos, orígenes, yo creo que sí. Son muy, muy, muy religiosos. Entonces, mezcla mucho ese toque espiritual con el toque mental y religioso. Pero sí son parecidos, ¿eh? Son parecidos. O sea, tú les oyes hablar y dices, estos dos son hermanos. Es que me interesaría sumergirme en la infancia, en la crianza de ambos, porque creo que eso tiene mucho que ver con estos deportistas de élite o estas personas exitosas que han tenido fe ciega en sí mismos durante toda su carrera. Yo creo que tiene que empezar ahí. Yo creo que no puedes tener unos cimientos inestables y volverte una persona como Ilia, que no solo cree que va a conseguirlo todo, sino que cree que se lo merece todo, que el mundo se lo debe. Es esa mentalidad que tienen estos ganadores, ¿no? De voy a por lo que es mío. Ahí son iguales. Ahí sí que te he de decir, bueno, aquí la diferencia está, para el que no lo sepa también, Alex, en que Alexandre, llegado a un punto de su carrera profesional, decide dar un paso a un lado, e Ilia Topuria se convierte en el protagonista porque Alexandre pasa a ser su esquina, su entrenador, junto con los hermanos Klimen. ¿Eso qué quiere decir? Que los objetivos empiezan a ser diferentes. Por lo tanto, aunque ambos siempre han querido ser los campeones, los mejores, y entre ellos tenían unos piques tremendos en el gimnasio, en ese momento creo que Ilia Topuria pega un paso al frente o hacia arriba, digamos mejor, en cuanto a
digamos, a la evolución mental que tiene cada uno, porque los objetivos de Ilia empiezan a ser mayores y realmente, bajo mi punto de vista, empieza a cultivar mucho más esa presión mental, ese dominio, ese control que tienen que tener para salir a una jaula a pegarse con los mejores del mundo. Ilia, y ahí quizá queda un poco más relegado. Alexandre lo exterioriza menos también, porque no lo estamos viendo en esa posición. Llegado este momento, considero que los dos vuelven a estar en el mismo punto de exigencia mental, porque Alexandre ya firma por la UFC, regresa hace poco tiempo, vence en WOW y lo ficha UFC. Una vez lo ficha, ahora sí que creo que regresará a esos orígenes en los cuales su objetivo era ser el campeón de UFC y en el cual esa infancia o esa adolescencia que tuvieron de competitividad regrese ahora mismo a su mente y empiece a ser un peleador otra vez, o una persona directamente otra vez que tenga que tirar mucho del dominio mental. ¿Y cuánta responsabilidad crees que tienen en su éxito los hermanos Clement? Esto te lo digo también porque en el ascenso imparable y vertiginoso de Conor McGregor en su momento, John Kavanagh se convirtió en el entrenador de moda y se le consideraba, vamos, el moldeador de superluchadores. Y realmente yo no conozco mucho más, aparte de Conor McGregor, Gunnar Nelson en su momento, que bueno, un tío que tampoco es una superestrella, y no conozco a muchos más luchadores suyos de SBG o de SBG Ireland que hayan despuntado. Desde luego, como lo hizo Conor, ninguno. ¿Ian Garry entrena con ellos? No. Ian Garry ahora, de hecho, está en la Chute Box en Brasil. Ian Garry ha estado moviéndose un montón. Estuvo en el Cliff, que es el antiguo Sanford MMA, que es estadounidense, que están en Miami, al norte de Miami. Por lo tanto, no. Realmente es lo que dices. Su estrella ha sido Conor McGregor. Ahora, aquí entra el pensar, oye, ¿ha sido fruto del talento que ya tenía, del material humano que tenía y que lo ha forjado? ¿O ha sido fruto de una mezcla, ¿no? Del nivel de entrenamiento que le daba John Kavanagh, pero solo a él y que solo se centraba en él? ¿O es que no había más material? Es complicado saberlo. Yo sé que los hermanos Clement han estado muy encima de ellos durante las primeras etapas de la carrera, es decir, el jiu-jitsu que traen, ser cinturones negros con 18 años, siendo los primeros cinturones negros de Brazilian Jiu-Jitsu que dan a cualquier luchador georgiano en el mundo. Esto es gracias a los hermanos Clement. El suelo que traen, por supuesto que es gracias a ellos, pero considero que tienen un material brutal para trabajar. Es decir, es una roca que vas poco a poco perfilando, pero esa roca ya es una roca de mucha, mucha calidad. Una vez llegado a estos puntos, sinceramente, creo que Ilia Topuria pasa a ser el que comanda el equipo, el que manda dentro de lo que son los entrenamientos. Y sí, le pueden poner manoplas, le pueden ajustar detalles, creo que siempre pueden sumar, pero llegados a estos últimos puntos en los que está, considero que él es dueño de su destino, es dueño de sus entrenamientos, que él mismo ya está en un tope que puedes mejorar muy pequeños detalles, pero que, sinceramente, tampoco te pueden aportar ya mucho más porque el nivel es de ser el campeón del mundo, el campeón de la UFC. Entonces, las primeras etapas creo que fueron muy determinantes. Con el tiempo, Ilia ya es el que va cogiendo muchísimos detalles de cosas que él ve. Él es muy autodidacta también.